Historia de la filosofía, por Franco Restaino, volumen 4, 191, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 10. Habermas, defensa de la razón crítica. 1055, crítica de la hermenéutica y giro lingüístico. Habermas construye la alternativa a Marx, o mejor, la adecuación del marxismo a nuestros tiempos, a través de la adopción de nuevas categorías interpretativas, prosiguiendo con sus elaboraciones teóricas formuladas en la obra Conocimiento e Interés, de 1968, y en otros escritos de aquellos años. Una ocasión para posteriores precisiones y enriquecimientos, que empujarán cada vez más sus reflexiones hacia un terreno lingüístico. Está representada por la confrontación teórica con la hermenéutica, en la forma datable de Gadamer, en la obra Verdad y Método, de 1960. La segunda edición de esta obra, en 1965, da lugar a un vivo debate y a una confrontación teórica en la cual intervienen representantes de todas las posiciones filosóficas presentes en la Alemania de aquellos años. Las aportaciones más significativas de aquel debate, además de Gadamer, Habermas, Apel, Büchner y otros, fueron publicadas en 1971 en el volumen Hermenéutica y Crítica de la Ideología. Ya en el título aludía a las principales posiciones teóricas implicadas. Como ya hemos visto, en una primera intervención de 1966, Habermas critica la hermenéutica propuesta por Gadamer en cuanto legitima y absuelve la tradición y el prejuicio, rechazando una visión crítica metahermenéutica que individúa las condiciones y las razones tanto de la tradición como del prejuicio. Más en general, la autosuficiencia de la hermenéutica de su círculo no se puede salir, había sostenido Gadamer. Según Habermas, se configura como una autorreflexión incompleta, mutilada, que no reconoce la fuerza trascendental de la reflexión que opera también en ella. Reducir todo al lenguaje por interpretar esconde el hecho de que el lenguaje no es independiente de las relaciones sociales. El lenguaje no es en absoluto un neutral depositario y transmisor de tradición. El lenguaje es también un instrumento de dominio y de poder social. Sirve para legitimar la organización de las relaciones de poder y por lo tanto es también ideológico. La experiencia hermenéutica, pues, debe trasladarse, según Habermas, hasta la crítica de la ideología, es decir, hasta una reflexión que trascienda el nivel hermenéutico y vaya más allá de él, como hace el psicoanálisis, dirá en una intervención posterior en relación con el lenguaje ordinario del individuo. La hermenéutica debe abandonar sus pretensiones de universalidad y dejar el puesto a reflexiones críticas, que sepan dar razón no solo de aquello que sucede en el plano lingüístico, sino de lo que sucede en el plano objetivo de las acciones sociales. Y el nexo objetivo puramente en base al cual pueden ser comprendidas las acciones sociales es el conjunto del lenguaje, del trabajo y del poder. La hermenéutica debe pasar del plano de la historicidad meramente lingüística, en la propuesta de Gadamer, al de la historia universal que comprende los niveles antes indicados y de origen a la historicidad. Pero a Gadamer, que proviene del neocantismo de Marburgo, los residuos del kantismo conservados en la ontología existencial de Heidegger le hacen imposible sacar las consecuencias que sus análisis puros sugieren. Él evita pasar de las condiciones trascendentales de la historicidad a la historia universal en la que estas condiciones se constituyen. Habermas va un poco más allá. En la crítica a Gadamer, en el ensayo de 1971, la pretensión de universalidad de la hermenéutica, aquí encontramos esbozada una elaboración de teoría del lenguaje y de la comunicación que constituye la base de su giro lingüístico y que encontrará su culminación sistemática en la teoría de la acción comunicativa de 1981. La superación de la hermenéutica es sugerida aquí en el recurso a la crítica de la ideología y al psicoanálisis como método de desenmascaramiento de aquello que está detrás del nivel puramente lingüístico y da origen a la comunicación distorsionada. Uno y otra, psicoanálisis y crítica de la ideología,
tienen que ver con objetivaciones de la lengua de uso, en la cual el sujeto que produce estas expresiones de vida no reconoce sus propias intenciones. Estas expresiones se pueden concebir como partes de comunicación sistemáticamente deformada. La conciencia hermenéutica está indefensa y es inadecuada ante casos de comunicación distorsionada o deformada, más en general, las ideologías, en cuanto su campo de aplicación coincide con los confines de la comunicación normal de la lengua de uso, confines más allá de los cuales no puede pasar, recuérdese el círculo hermenéutico de Gadamer, el diálogo que nosotros somos, heredado de Heidegger. La hermenéutica enseña que no podemos penetrar detrás del papel del actor sobre el cual se opera la reflexión. Freud, en cambio, con el psicoanálisis, nos enseña a penetrar allá detrás y entender las razones de fondo de los distintos tipos de comunicación, intersubjetividad lingüística. Por más que observa Habermas, la metapsicología de Freud debería ser liberada de su auto-malentendido científico, antes de que pueda fructificar como parte de una metahermenéutica. El recurso al psicoanálisis depurado y a la crítica de la ideología, es decir, el recurso a una metahermenéutica o hermenéutica de lo profundo, nos pone en disposición de descubrir que en la dogmática del contexto de la tradición es válida no solo la objetividad del lenguaje en general, sino la represividad de una relación autoritaria que deforma la intersubjetividad del entendimiento como tal y altera sistemáticamente la comunicación de la lengua de uso. Una metahermenéutica confronta la comunicación deformada con la posible y deseable comunicación no deformada, racionalmente adquirida en condiciones de libertad plena y consciente. Nos permite pasar de la ideología a la verdad, inspirándose en el principio del discurso racional, según la cual la verdad estaría garantizada no solo por aquel consenso que se hubiera alcanzado en las condiciones idealizadas de comunicación ilimitada y no autoritaria, y pudiera ser afirmado en el tiempo. Hay aquí ecos de las lecturas de Apple, Peirce, Mead y también de los filósofos del lenguaje del área inglesa. Aquí el tono de Habermas se vuelve elevado, en cuanto en formas nuevas está exponiendo sus ideales de emancipación y autoliberación, que en la formulación lingüística aparecen realizables con la estructura de una convivencia, de una comunicación de la cual esté ausente toda coacción. Su tesis es que la verdad es la particular coacción a un reconocimiento universal no coactivo, pero este está ligado a una situación lingüística, es decir, a una forma de vida en la cual es posible un entendimiento universal no coactivo. Por lo tanto, la comprensión crítica del sentido debe pretender en sí misma la anticipación formal de la verdadera vida. La metahermenéutica, la crítica de la ideología, la individuación de las condiciones de la verdadera vida, de consenso de la verdad sin coacción, son las premisas de la acción social transformadora, ya que, escribe Habermas en sus conclusiones, la clarificación que una comprensión radical opera es siempre política. Una vez más, pues, se defiende la primacía de la política y de la acción renovadora.